Una de las cosas que me propuse cuando empecé este canal de YouTube fue encontrar un espacio seguro. Hablar de lo que suelo reflexionar para encontrar gente que hubiera pasado lo mismo o que quisiera compartir sus opiniones. Pero nada de lo que pasara en el camino tenía que hacerme sentir mal, de ninguna manera. Si no, no tenía sentido. Y entonces llegó el momento de grabar el tercer video. Pero no quería hacerlo. Me generaba rechazo y no entendía por qué. Era un tema que quería hablar, era un video que quería grabar, pero había algo que no estaba bien. Y fue recién cuando comprendí que el sentimiento que me estaba generando era parecido a, por ejemplo, el sentimiento que tenía los últimos años de facultad, aunque parezca raro, fue recién cuando comprendí cuál era el problema. Es por eso que hoy voy a hablarles del burnout. Hace 7 años, mi rutina era tan apretada que apenas tenía tiempo de dormir. Y me sentía orgullosa de lo productiva que era, de todas las actividades que hacía, porque mientras más estresada estaba, más rendía. Mi experiencia me decía que mi momento más productivo y cuando yo más rendía era antes de llegar a esa línea que separa el estar ocupada del estar estresada, un paso antes del abismo. Y esa estrategia me funcionó durante años, hasta que no me funcionó más. La sociedad nos ha hecho tener altos estándares. Sentimos que deberíamos estar haciendo más y descansando menos y teniendo menos necesidades. Y necesidades humanas como ansiedad, depresión, dolores no son excusa suficiente para ponernos un límite y poder decir que estamos cansados y terminamos sintiéndonos culpables por sentirnos vagos. El libro Laziness Doesn't Exist habla del concepto de laziness lie, que es una creencia de que el trabajo duro es superior que la relajación, y que la gente no productiva tiene menos valor que la gente productiva. Y esto es tan grave que afecta cómo trabajamos, cómo ponemos límites e incluso cómo vemos que debería ser nuestra vida. Estamos consumiendo más información que nunca. Tenemos acceso al conocimiento de forma de que generaciones anteriores ni siquiera soñaron. Y en vez de procesar mejor las cosas, estamos cada vez más agotados, más perdidos, más abrumados. Además, vivimos en la cultura del sufrimiento, que es una idea que se refiere a la normalización o glorificación del sacrificio, la dureza y el sufrimiento como virtudes en sí mismas, en el contexto de trabajo, la educación o la vida en general. Y esto puede hacer que se vea como positivo o necesario el hecho de soportar largas jornadas de muchas horas o niveles altos de estrés o sacrificar bienestar personal, todo en nombre de dar lo máximo o ser exitoso. Y aunque esta modalidad puede motivar a la gente a superar sus desafíos, no voy a negar que yo misma en un pasado pensaba así, también puede llevar efectos negativos como el agotamiento, la pérdida de límites saludables e incluso una disminución en la calidad de vida. Pilar Sordo, que es una psicóloga chilena, nos habla de cómo todos hemos escuchado en nuestra vida frases como lo que fácil viene, fácil se va, indicando que si es fácil no puede ser duradero, no puede ser bueno, o el que madruga Dios lo ayuda para que uno no sea vago, o lo que no te mata te hace más fuerte, como esa idealización del sufrimiento como medio de crecimiento. Vivimos en una sociedad que se rige por la meritocracia, que dice que si no lo lograste es porque no le pusiste el suficiente esfuerzo y que las oportunidades son iguales para todos. Y eso hace que nos comparemos, y nos comparamos con el que sí pudo y con el que tiene más. Y si esa persona pudo, yo tal vez tenga que dedicarle en vez de 8 horas 10 o incluso 12. Y en nuestra mente tiene sentido el darlo todo en pos de ir por nuestros sueños. Pero en la práctica, cuando realmente lo vamos a hacer, se nos ha ido un poco de las manos. Y nos hemos tomado el darlo todo bastante literal. El libro Happycracia, por otro lado, habla de la filosofía positiva y cómo ésta apoya el individualismo. Un individualismo que asegura de que el estatus social, la educación o los ingresos no influyen en cuán felices somos, sino que esto es una cuestión de voluntad y perfeccionismo de nosotros mismos. Y esto hace que toda la responsabilidad de cuán felices somos caiga en nosotros y en cuánta voluntad le ponemos, porque las circunstancias de la vida no repercutirían directamente en nuestra felicidad, sino depende de cómo nos tomamos las cosas. Mi camino con el burnout fue un camino largo. Fueron años de sentirme saturada, estancada e impotente.
En su momento miré videos de YouTube que hablaban del burnout, pero no me terminaban de cerrar que fuera eso. Si bien sentía síntomas de estrés y no lograba encontrar la calma en mis pensamientos, no había en ese momento algo que me estuviera haciendo pasar por una situación puntual de estrés. Había decidido dejar atrás actividades que desbordaban mi tiempo y mi energía. Entonces, ¿por qué no estaba bien? Uno de los consejos que escuchaba era: tenés que tener hobbies. Y yo tenía un montón de hobbies. Y la verdad no era así. La verdad es que empezaron como hobbies y terminaron como verdaderas responsabilidades. O alguno de esos hobbies era aprender un idioma, o aprender a tocar un instrumento, o aprender a dibujar. Actividades que sí te sacan del espacio de carga de trabajo, pero ninguna era un descanso mental de por sí. Y eso era lo que yo necesitaba. Pero no lo entendía. Y la verdadera gota que derramó el vaso fue cuando decidí vivir de mi hobby, de mi pasión, que es el desarrollo de videojuegos. Todos soñamos vivir de lo que amamos, y vivir de nuestros hobbies se ha vuelto un ideal de vida. El problema es que vivir de tus hobbies es un error que puede salirte muy caro. Por definición misma, un pasatiempo es una actividad de diversión o entretenimiento que ocupa un rato de ocio. Pero cuando convertís esa actividad en el trabajo que va a sustentar tu vida, le estás dando una responsabilidad y una carga que no tiene un hobby. La línea entre el disfrute personal y la obligación profesional se vuelve borrosa, y es probable que haya días que te pueda traer estrés, cansancio o ganas de no hacerlo. Y está bien que así sea, mientras sea gratificante, pero es necesario ponernos límites para no terminar quemados. Límites que yo no supe poner. Yo tenía un trabajo como programador en una empresa, y cuando me di cuenta que disfrutaba tanto crear videojuegos, decidí convertir ese hobby en la actividad que hacía siempre luego de salir de trabajar, incluso fines de semana, y muchos días de licencias de mi trabajo. Así pasé alrededor de año y medio, y realmente lo disfrutaba, sabía que quería seguir ese camino. Pero llegó un momento que ni siquiera tenía ganas de ponerme a desarrollar videojuegos. Entonces decidí tomarme un tiempo, unos meses, para descansar, pero los meses pasaban y yo me seguía sintiendo igual. La vida pasó y ese proyecto se canceló, pero yo aún seguía perdida, sin fuerzas y con la energía totalmente drenada, y lo único que hacía era culparme. Fue entonces que decidí pedir ayuda. Empecé terapia intentando entender qué mal tenía. Quería una respuesta de por qué mi cerebro no era el de antes. Cuando mi psicóloga supuso que estaba agotada, no sentí que tuviera mucho sentido, pero acepté tomarme el descanso más en serio. No me llevó días ni semanas, me llevó meses. Y no solo ver indicios, sino terminar de creer. E incluso cuando empecé a entenderlo, mi mente no paraba de lanzar dudas. ¿Y si me malacostumbro a descansar? O peor aún, ¿y si después de todo esto sigo igual y solo perdí el tiempo? Pero luego lo entendí. Descansar no es perder el tiempo, es parte del proceso. No estamos diseñados para ser siempre productivos, y muchas veces necesitamos parar, no para rendir más, sino simplemente para estar bien. Aprendí que incluso cuando hacemos lo que amamos, necesitamos espacios de desconexión y actividades completamente separadas de nuestro trabajo para mantener nuestra salud mental y evitar caer en el burnout. Hace tiempo que intento cumplir mis sueños, pero cuando experimenté este agotamiento sin entender lo que era, me di cuenta de que mi vida estaba pasando sin poder disfrutarla, porque incluso en momentos que viajaba o visitaba lugares hermosos, mi mente no estaba ahí, solo era ruido que no lograba callar. ¿Y de qué servía lograr todos esos sueños si no iba a poder tener la paz mental para disfrutarlos? Por mucho tiempo tuve un chip en mi cabeza que decía: de todo sacamos un aprendizaje, que si algo malo pasa, siempre hay algo que podamos rescatar. Y aunque suene muy bonito, la realidad es mucho menos romántica. No todo lo malo nos deja algo bueno. A veces simplemente perdemos, y está bien reconocerlo. Por eso, si bien aún sobrecuido mis tiempos, porque sé que es muy probable que pueda volver a ese círculo de la necesidad de productividad, soy consciente de que no solo se trata de descansar, se trata de hacer las paces con el hecho de que no siempre tengo que estar logrando algo. Y aunque aún estoy aprendiendo, he empezado a buscar y encontrar algo que hace mucho tiempo no tenía: paz.